Y la de hoy, autoridades federales concretaron el decomiso más grande de sustancias para la elaboración de drogas sintéticas. Atención, porque lo que se confirmó en las últimas horas no es una noticia más sobre Sinaloa, es el golpe más grande contra la metanfetamina que ha dado este gobierno desde que llegó al poder. 24.400 litros de droga líquida, una bodega entera convertida en fábrica de muerte y una cifra que marea, más de 9.000 millones de pesos arrebatados al narco en un solo operativo. Pero detrás de este decomiso hay algo que casi nadie está contando y tiene que ver con lo que ocurrió hace apenas unos días a miles de kilómetros de aquí. Vamos por partes porque la historia es más grande de lo que parece. Lo que en un primer momento se presentó como un cateo de rutina en una bodega agrícola terminó siendo el segundo aseguramiento de metanfetamina líquida más grande del que se tiene registro en toda la historia de México. No del año, no del sexenio, de la historia. Y eso, en un país que lleva décadas peleando contra el narcotráfico, no es un detalle menor. El lugar tiene nombre y coordenadas: Los Mochis, en el municipio de Ahome, al norte de Sinaloa. Una bodega situada a un costado del Libramiento Oriente, esa carretera estatal por la que pasan camiones a todas horas sin que nadie sospeche que llevan dentro. Allí, los días 19 y 20 de junio, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República ejecutaron una operación que llevaba semanas gestándose en silencio. Nadie en el pueblo lo sabía. Ni siquiera el ayuntamiento fue avisado, porque cuando se trata de inteligencia militar, el secreto es lo único que garantiza que el objetivo no escape. ¿Y qué encontraron dentro? Lo que vieron los primeros uniformados al abrir el portón fue difícil de digerir incluso para ellos. Decenas de contenedores apilados, bidones por todas partes, un camión, una camioneta Toyota y un olor químico que delataba para qué servía aquel lugar. No era un almacén, era una pieza clave de la maquinaria que envenena a medio continente. Las imágenes difundidas por las autoridades ayudan a entender la magnitud. En ellas se ven decenas de contenedores alineados dentro del inmueble, bidones de gran capacidad, el camión y la camioneta que servían para mover la carga. No era una operación improvisada en un cuarto trasero. Era una instalación pensada para almacenar y procesar grandes volúmenes con espacio, vehículos y custodia armada. Todo en una bodega que por fuera parecía una más de las muchas que bordean las carreteras del norte de Sinaloa. El recuento oficial es escalofriante. 24.400 litros de metanfetamina líquida lista para procesarse. Pero eso fue solo el principio, porque junto a la droga aparecieron 98.640 litros y 59.425 kilogramos de sustancias químicas, los llamados precursores, que son la materia prima con la que se cocina la droga sintética. Sumadas casi 160.000 unidades entre líquidos y sólidos destinados a un único fin: fabricar más metanfetamina en cantidades industriales. Esto no era para el consumo de una ciudad, esto era para inundar mercados enteros. Para dimensionar lo que significan 24.400 litros, conviene pensar en términos de consumo. La metanfetamina no se vende por litros, se vende por gramos, en dosis que caben en la palma de una mano. Una sola bodega con esa cantidad de líquido, una vez procesada, equivaldría a millones de dosis listas para cruzar fronteras y terminar en las calles de ciudades estadounidenses y mexicanas. No es exageración hablar de fábrica de muerte. Cada uno de esos litros tenía un destinatario final y ese destinatario era un consumidor. Por eso el dato de los precursores resulta tan revelador. Casi 160.000 unidades de sustancias químicas no aparecen por casualidad en una bodega agrícola. Son insumos que se compran, se transportan y se almacenan con una logística de empresa, buena parte de ellos importados desde el extranjero. Su sola presencia en ese volumen indica que quien manejaba el lugar tenía proveedores, capital y una cadena de suministro funcionando a pleno rendimiento. Ahí está la primera clave que pocos entienden. La metanfetamina líquida no es la droga terminada, es una fase intermedia, una forma de almacenarla y moverla antes de convertirla en cristal para la venta. Que aparecieran 24.400 litros en ese estado significa una sola cosa: alguien había montado un punto de producción y resguardo capaz de abastecer una red de distribución gigantesca, y esa red, según las autoridades, tiene un dueño con nombre conocido en todo el mundo. Porque el inmueble estaría ligado al cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa y más golpeada de la última década, la misma que Washington designó el año pasado como organización terrorista, pero faltaba poner cara y nombre a alguien, y ahí entra el detenido. Hay un trasfondo que vuelve este golpe aún más significativo. Sinaloa no vive un momento cualquiera.
Desde septiembre de 2024, el estado está sumido en una guerra interna brutal entre dos facciones del propio cártel de Sinaloa, un conflicto que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y zonas enteras bajo el miedo. En medio de ese caos, las fuerzas federales no solo tienen que perseguir droga, tienen que moverse en un territorio donde el crimen está fragmentado, armado hasta los dientes y dispuesto a todo. Que en ese escenario se haya podido ubicar, vigilar y golpear una bodega con casi 160,000 unidades de precursores sin que se filtrara la operación dice mucho del nivel de inteligencia detrás. No fue suerte, fue trabajo de campo en uno de los puntos más peligrosos del país. Durante el operativo cayó un hombre identificado como Jorge N., señalado por las autoridades como presunto integrante de la organización, a la que en los comunicados oficiales también se nombra como Cártel del Pacífico. Conviene ser precisos, su situación jurídica todavía la determinará un juez y por ahora la palabra clave es presunto. Pero su captura, junto a los cargadores para armas largas y la munición de distintos calibres halladas en el lugar, dibuja el retrato de una estructura armada, lista para defender lo que guardaba. Vale la pena detenerse en cómo se llega a un operativo así. Una bodega no se descubre por casualidad. Detrás hay semanas, a veces meses de seguimiento, cruces de información, vigilancia, análisis de movimientos sospechosos de vehículos y personas. Cuando la Sedena habla de inteligencia militar central, se refiere a ese trabajo silencioso que no sale en cámara y que es, en realidad, el verdadero golpe. La detención y la incautación son la parte visible. La parte que decidió el éxito ocurrió mucho antes, en oficinas donde se conecta un dato con otro hasta dar con el punto exacto en el mapa. Hagamos números porque aquí es donde la noticia golpea de verdad. El Gabinete de Seguridad calculó que todo lo asegurado representa una afectación económica superior a los 9,000 millones de pesos para la delincuencia organizada. Para que se entienda la dimensión, estamos hablando de unos 518 millones de dólares evaporados de las cuentas del narco en una sola intervención, dinero que no se convertirá en dosis, ni en armas, ni en sobornos. Ese es el verdadero peso de lo que pasó en Los Mochis. ¿Y qué efecto real tiene un golpe así sobre una organización criminal? Más del que parece. Perder 24,400 litros de producto y casi 160,000 unidades de precursores no es solo perder mercancía, es perder inversión, tiempo y capacidad de respuesta. Esos químicos cuestan dinero, hay que conseguirlos, traerlos y almacenarlos. Reponerlos toma semanas y expone a la organización a nuevos riesgos en cada movimiento. A eso se suma la presión que genera la captura de Jorge N., porque cada detenido es una posible fuente de información para las autoridades. El narco no funciona con un solo almacén, pero golpes como este encarecen su operación, la vuelven más lenta y lo obligan a moverse, que es justo cuando comete errores. Y para medir si esto es histórico o solo titular, conviene compararlo. El propio gobierno reconoció que este es el aseguramiento de metanfetamina líquida más grande de toda la administración actual, iniciada en octubre de 2024, y el segundo de mayor magnitud del que existe registro en el país. El antecedente más cercano fue un decomiso de 4,700 litros también en Sinaloa, hace más de 1 año y 4 meses. Es decir, lo de ahora multiplica por más de 5 aquel golpe. No es un récord cualquiera, es una marca que solo se ha visto superada una vez en la historia de México. Hay un matiz que conviene subrayar para no caer en la exageración. Que sea el segundo decomiso más grande de la historia no significa que la guerra esté cerca de ganarse. Significa que la escala de producción de droga sintética en México ha crecido hasta un punto en el que aseguramientos de este tamaño ya son posibles, porque hay bodegas de este tamaño. Es un dato de doble filo. Celebra una victoria y al mismo tiempo revela la dimensión del problema. Pero dentro de esa lectura incómoda hay algo innegable. Frente a un crimen organizado que produce a escala industrial, el Estado mexicano demostró que también puede golpear a escala industrial y lo hizo en el peor momento posible para quienes dudaban de él. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora cambia por completo el sentido de esta noticia. Hasta este punto, todo parece una victoria limpia del Estado mexicano, y lo es. Pero la pregunta que nadie en la televisión se está atreviendo a formular es esta: ¿por qué este golpe, justo este, llega en este momento exacto? Para responderla hay que salir de Sinaloa y mirar lo que ocurrió la semana pasada en París. Allí, durante una visita oficial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una de esas frases que cruzan fronteras en cuestión de minutos. Afirmó, sin matices, que los cárteles gobiernan México, y por si quedaba alguna duda sobre el tono, describió a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer
mujer muy asustada. No fue un comentario aislado. Es la misma cantaleta que Trump repite desde hace meses, que México no puede solo, que necesita la mano de Washington, que sus fuerzas armadas no dan la talla frente al narco. Una y otra vez ha ofrecido ayuda para entrar a combatir a los cárteles en territorio mexicano. Y una y otra vez Sheinbaum ha respondido lo mismo. No, conviene entender que lo de París no fue un episodio aislado, sino la punta de una campaña de presión que Washington mantiene sobre México desde hace meses. El gobierno de Trump designó el año pasado a varios cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, como organizaciones terroristas, una etiqueta que abre la puerta a medidas mucho más agresivas. A eso se suman las solicitudes de extradición contra personas señaladas de tener vínculos con el crimen organizado, las amenazas arancelarias usadas como palanca de negociación y el reiterado ofrecimiento de enviar fuerzas estadounidenses a combatir a los cárteles dentro de territorio mexicano. Cada una de esas piezas empuja en la misma dirección, instalar la idea de que México no puede solo. Por eso el momento del decomiso importa tanto. No cambia la política, pero sí desmiente, con hechos, el relato de un estado paralizado. Aquí está el problema que convierte un decomiso en un mensaje. Apenas días después de que el mandatario estadounidense pusiera en duda públicamente la capacidad y hasta el valor del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas de ese mismo país asestaron el mayor golpe a la metanfetamina líquida en toda la administración. No con asesores extranjeros pisando suelo mexicano, no con marines cruzando la frontera, con inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, con tropa propia, en su casa y bajo sus reglas. La coincidencia en el calendario es demasiado precisa para ignorarla. Mientras desde el otro lado de la frontera se hablaba de un México de rodillas, gobernado por los cárteles e incapaz de reaccionar, en una bodega de Los Mochis el ejército desmantelaba en silencio una de las mayores reservas de droga sintética jamás localizadas en el país. La respuesta no llegó en forma de discurso, llegó en forma de 24.400 litros incautados y una afectación de 518 millones de dólares al crimen organizado. Los hechos hablando más fuerte que cualquier rueda de prensa, pero la historia da otro giro, y este es el más incómodo de todos, porque cuando el operativo se hizo público, hubo alguien que se apresuró a tomar el micrófono desde el lado estadounidense. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, salió a redes sociales para celebrar la histórica incautación y de paso dejó caer una palabra que cambia el marco de todo: cooperación. Según el diplomático, este resultado demuestra que cuando nuestros países trabajan juntos, logramos resultados reales, y lo atribuyó, textual, al liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjense bien en la jugada. El mismo gobierno cuyo presidente humilló a México en París hace unos días es ahora el que aparece reclamando una porción del crédito por el golpe más grande del sexenio. Primero el desprecio, después la foto. Y ahí surge la gran incógnita que ningún medio está resolviendo con claridad. ¿Fue este un operativo mexicano o fue una operación conjunta con Estados Unidos? Porque las dos versiones existen y no dicen exactamente lo mismo. El comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional es tajante en su redacción. Habla de trabajos de inteligencia militar central de la propia Sedena. En ningún punto del documento oficial mexicano se menciona participación operativa de agencias extranjeras dentro del cateo. El crédito, en la versión de México, es íntegramente de sus Fuerzas Armadas y de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, desde la embajada estadounidense la lectura es otra. Johnson habló de colaboración bilateral y de un trabajo entre ambos países. Dos relatos sobre un mismo hecho, y en esa grieta se cuela toda una disputa por la narrativa. Lo que sabemos con certeza es esto: la inteligencia que ubicó la bodega fue militar y mexicana, según el documento oficial. Lo que queda en zona gris es hasta dónde llegó el intercambio de información con Washington antes del operativo, algo que ninguna de las dos partes ha detallado públicamente con pruebas. Y esa ambigüedad no es casual. En plena presión de Trump sobre México, cada palabra cuenta. Para la Casa Blanca, presentar el decomiso como fruto de la cooperación refuerza su discurso de que México necesita ayuda. Para el gobierno mexicano, subrayar que fue inteligencia propia es defender algo mucho más valioso que un cargamento: su soberanía. Y eso no acaba aquí, porque el mismo embajador aprovechó el momento para anunciar otro decomiso del mismo día: 43,000 cartuchos de arma de fuego asegurados en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, por la patrulla fronteriza estadounidense. El mensaje, otra vez, fue de coordinación: armas que iban hacia el sur, droga que sube hacia el norte y dos gobiernos que, según Washington, frenan el flujo a la vez. La fotografía perfecta de una cooperación que, puertas adentro, es mucho más tensa de lo que aparenta.
Aquí conviene poner los pies en la tierra y mirar el panorama completo, porque un solo golpe, por grande que sea, no gana una guerra. El propio gobierno presume que desde octubre de 2024, cuando arrancó esta administración, hasta el mes pasado, se han desmantelado 2.407 laboratorios de producción de metanfetamina en todo el país. 2.407. La cifra impresiona, pero también revela el tamaño del monstruo. Si en menos de 2 años hubo que destruir esa cantidad de laboratorios, es porque la maquinaria de producción de droga sintética en México funciona a una escala que cuesta imaginar. Y ese es el dato que da contexto real a lo de los mochis. Sinaloa no es un punto cualquiera en el mapa, es territorio estratégico para el Cártel del Pacífico, el corazón productivo de buena parte de la metanfetamina que termina en las calles de Estados Unidos. Por eso el golpe duele tanto al crimen organizado. No se trata solo de la droga incautada, sino de los casi 160,000 litros y kilos de precursores que ya no se convertirán en miles de dosis. Es la diferencia entre quitarle a alguien el dinero de la cartera y quitarle la fábrica que imprime el dinero. Conviene recordar además por qué a Estados Unidos le importa tanto lo que se cocina en Sinaloa. La metanfetamina y otras drogas sintéticas producidas en México son, desde hace años, una de las principales causas de la crisis de adicciones que golpea a ciudades estadounidenses, una emergencia de salud pública que ha dejado decenas de miles de muertes y que se convirtió en bandera política en Washington. Cada litro que sale de una bodega como la de los mochis tiene la frontera norte como horizonte. Por eso el discurso de Trump sobre los cárteles no es solo retórica electoral. Detrás hay una presión real por frenar un flujo que su propio país no ha logrado contener desde el lado de la demanda. Aparece entonces la paradoja que pocos señalan. Mientras Washington exige resultados, las armas con las que se arman esos mismos cárteles, como los cargadores y la munición hallados en la bodega, suelen entrar a México desde el norte. El problema, visto de cerca, tiene 2 direcciones, y ninguno de los 2 países puede resolverlo solo. Detengámonos un segundo en lo que significan esos precursores. Las sustancias químicas que aparecieron en la bodega no son drogas en sí mismas, sino los ingredientes con los que se cocinan. Es la harina antes del pan. Y eso es justo lo que las autoridades mexicanas vienen repitiendo como prioridad: cortar la cadena de producción desde la raíz antes de que la sustancia llegue a las calles y a los mercados de consumo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo resumió con una frase que apunta directo al modelo de negocio del narco. Sostuvo que con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea de forma directa la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad del país. No es quitarles producto, es quitarles la capacidad de fabricarlo. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, todo esto tiene una lectura interna que va más allá de la frontera. Cada vez que Trump cuestiona la capacidad del Estado mexicano, pone a prueba la credibilidad de su estrategia de seguridad ante su propia población. Por eso, un golpe de esta magnitud, presentado con cifras contundentes desde el gobierno, funciona en 2 frentes a la vez: hacia afuera, como respuesta a quien duda de México; hacia adentro, como prueba de que la apuesta por la inteligencia y el desmantelamiento de laboratorios da resultados medibles. La política de seguridad ya no se mide solo en detenciones, sino en capacidad destruida, y 9,000 millones de pesos de afectación es una cifra que cualquiera entiende. ¿Y qué pasa ahora con todo lo asegurado? El destino está marcado. El detenido, Jorge N., la bodega, los vehículos, las armas y cada litro de droga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Los Mochis. Allí se realizarán los peritajes que confirmarán el tipo exacto de sustancia, su volumen final y, sobre todo, las líneas de investigación que podrían conducir a algo más grande que un solo hombre, porque una operación de este tamaño no la monta una persona sola. Detrás hay financistas, transportistas, químicos y protección, y ese hilo apenas empieza a tirarse. Aquí está el detalle que muchos pasan por alto. El verdadero valor de este decomiso no está solo en los 9,000 millones de pesos, está en la información. Una bodega con 24,400 litros de droga y casi 160,000 unidades de precursores es un mapa de proveedores, de rutas, de contactos. Si los peritajes y el interrogatorio funcionan, ese inmueble de Ajome puede convertirse en la puerta de entrada a una red mucho mayor. Por eso las autoridades hablan de ampliar las líneas de indagación. Traducido, esto, lejos de cerrarse, podría apenas estar comenzando. Pongamos todo junto, porque el cuadro completo es más revelador que cualquiera de sus piezas sueltas. En menos de una semana ocurrieron 3 cosas que parecen inconexas pero forman una misma historia.
Primero, el presidente de la mayor potencia del mundo declaró que México está gobernado por los cárteles y que su presidenta tiene miedo. Segundo, las Fuerzas Armadas mexicanas asestaron, con inteligencia propia, el mayor golpe a la metanfetamina líquida de toda la administración. Y tercero, el embajador estadounidense salió a colgarse parte de la medalla en nombre de la cooperación, desprecio, acción y reclamo de crédito en ese orden. No hay forma de leer este episodio sin entender que la guerra contra el narco es también una guerra de relatos. Porque al final, eso es lo que está en juego más allá de la droga. ¿Quién cuenta la historia y cómo? Para Washington, México es un país que no puede defenderse solo y al que conviene presentar como necesitado de tutela. Para México, cada operativo ejecutado con su propia gente, en su propio territorio y bajo su propio mando, es una respuesta sin palabras a esa idea. Y lo de los mochis fue exactamente eso, no un favor recibido, no una operación dirigida desde afuera. Un golpe planeado y ejecutado por las instituciones mexicanas, con un saldo que ni el más duro de los críticos puede negar. Esa es la frase que resume todo lo que pasó esta semana. Mientras desde fuera se repetía que aquí no manda nadie, aquí se demostró con 24.400 litros sobre la mesa quién pone las reglas dentro de casa. Las fronteras de México las cuida México, y cuando alguien lo pone en duda, la respuesta no llega en un discurso, llega en un operativo. Quedan preguntas abiertas y son las que marcarán las próximas semanas. ¿Hasta dónde llevará la investigación de la fiscalía la pista de esa bodega? ¿Cuántos nombres más caerán cuando los peritajes terminen de hablar? ¿Y seguirá Estados Unidos disputando el crédito de operativos que en el papel oficial son enteramente mexicanos? De momento, lo único confirmado es lo que importa. El narco perdió en una sola noche 9,000 millones de pesos, una de sus mayores reservas de droga sintética y la falsa sensación de que en Sinaloa hacían lo que querían. Esa certeza hoy ya no la tienen. Y eso, en una guerra que se libra tanto en las bodegas como en los titulares, vale tanto como la droga incautada.